Bien. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar exclusivo organizado por Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Mi nombre es Lucía Matos y estaré acompañándolos durante esta sesión. Antes de comenzar, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de estar aquí. Su interés en la especialización y el crecimiento profesional demuestra su compromiso con el éxito en su carrera. Bien, hoy nos acompaña el ingeniero César Villamil, docente principal de nuestro programa de alta especialización, con el tema de cómo crear tu primera infraestructura en Microsoft Azure en menos de 30 minutos. Bien, antes de darle la palabra, permítanme presentarles a Ingenium, escuela de formación que respalda su desarrollo profesional. En Ingenium transformamos el aprendizaje en... Un momento, por favor, estoy intentando. Ingeniero, todavía no comparta la pantalla porque no me va a permitir presentar el video, por favor. Dale. Okay. Por favor, ¿me podrían confirmar si se me escucha? Porque tengo acá en el chat que no se está escuchando. Yo te escucho. Ok, los participantes, por favor. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Los participantes, para que pueda llevarse la sesión a cabo, por favor, para que me puedan confirmar por el chat. A ver, enviaré un mensaje, creo que no está. Ah, sí se escucha, perfecto. Un momentito, enseguida. Bien. Les voy a presentar el video terminando la presentación del ingeniero, ya que todavía no lo han cargado. Bien. Como les indicaba, el ingeniero va a llevar el curso de cómo crear tu primera infraestructura en Microsoft Azure en menos de 30 minutos. Bien. El ingeniero, les voy a hablar un poco sobre el ingeniero. Él es ingeniero de sistemas con especialización en tecnologías Microsoft, enfocado en datos, bases de datos y soluciones en la nube como Azure, SQL Server. Cuenta con más de 20 años de experiencia en TI como consultor, líder técnico e instructor. Participando en proyectos de ingeniería de datos, Big Data, analítica avanzada, ETL, OLAP e inteligencia de negocios. Posee múltiples certificaciones internacionales o Microsoft, incluyendo MCT, MCP y Azure. Además de formación data en Science y en Machine Learning y administración avanzada de bases de datos. Actualmente es jefe de operaciones y socio fundador de Lion Data SaaS, liderando proyectos de analítica y datos Azure, desempeñándose también como instructor certificado. Bien, ahora
Bien, sin mayor preámbulo, no. Comentarles que durante el desarrollo de la sesión webinar se enviará un enlace de asistencia a través del chat, por favor, para que puedan llenar sus datos. Bien, durante la exposición recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat para la sesión de preguntas y respuestas al final. Ahora sí, sin mayor preámbulo, ingeniero, le doy la palabra para que pueda guiarnos en este interesante tema. Vale, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Como lo mencionaba ahorita la compañera, mi nombre es César Orlando Villamil. Voy a estarlos acompañando hoy en este webinar de Azure, principalmente hacer una breve introducción para que ustedes en Azure entiendan un poquito de algunos conceptos básicos. Y nos vamos a centrar en un tema muy interesante y es cómo poder crear una infraestructura de una forma muy sencilla utilizando la plataforma de nube de Microsoft, o sea, Microsoft Azure, en menos de 30 minutos. O sea, al final del ejercicio, finalmente, a lo que más vamos a apuntarles es que ustedes vean en vivo cómo es la implementación de una infraestructura en el contexto de plataforma como servicio, ¿sí? Y obviamente, pues la idea es que ustedes hagan sus preguntas, podamos aclarar algunos conceptos básicos para que para ustedes esto sea algo provechoso y sobre todo, pues que obviamente a través de Ingenium ustedes puedan acceder a los programas que hemos venido trabajando o dictando relacionados con el tema de administración de infraestructura en Azure. Ese es el principal objetivo, que ustedes se sientan cómodos, que si ya tienen algunos conocimientos los puedan reforzar, puedan conocer otros. Ya les decía, si tienen preguntas, ahí está habilitado el chat para que hagan las preguntas también vía chat, o si tienen alguna pregunta pueden también después de la exposición o durante la presentación, sobre todo después de la demo, si quieren hacer algún tema de preguntas, algún tipo de preguntas, con mucho gusto las pueden hacer y estaremos como prestos a resolverlas. Vamos a estar de 7:30 de la noche a 9 de la noche. Vamos a dividir, como les decía, la sesión en una parte muy teórica, muy de pronto donde yo los voy a estar cuestionando frente a algunos conceptos para de pronto pues hacerlo si ustedes quieren participar. Y bien, sin más preámbulos, vamos a meternos en materia. Me van a avisar si pueden ver mi pantalla en un momento. ¿Listo? Listo, ahí está. ¿Ya están viendo? Sí se visualiza, ingeniero. Listo, y me están escuchando bien. ¿Me confirman si se está escuchando bien? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, muy bien. La presentación, me confirman si están viendo. Ah, sí, ahí están ya todos viendo la presentación. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es Azure. Vamos a hablar básicamente de un contexto, por qué Azure y la nube de Microsoft es una habilidad muy demandada en IT en la actualidad y ya desde hace bastantes años. Sí, permítanme, yo aquí cierro un momentico una aplicación, listo. Vamos a hablar también de algunos fundamentos, básicamente 3 conceptos relacionados con la nube, como son lo que es IaaS, lo que es PaaS y lo que es SaaS. Y vamos a hablar también un poquito de un concepto que a veces se torna un poquito complejo o difícil de comprender, y es la jerarquía de recursos en Azure, en Microsoft Azure y en general pues de la plataforma de nube de Microsoft. Vamos a hablar también de algunos conceptos de red muy básicos, muy importantes para poder conectarse a los servicios dentro de Azure, bien sea a través de internet o dentro de la misma plataforma de Azure. Y como les mencionaba en la introducción, vamos a complementar nuestro webinar con una demostración donde vamos a implementar, como dice el webinar, en 30 minutos, en menos de 30 minutos, espero yo, una infraestructura.
para conectarnos a un servicio de infraestructura como servicio, como son máquinas virtuales, y conectarnos a través del protocolo RDP para ver cómo ya tenemos disponible, después de que hagamos el despliegue, una infraestructura con su sistema operativo Windows Server, con la posibilidad de instalar allí cualquier otro software, con sus discos, con su memoria, con su CPU, con su conexión de red. Y pues si nos da el tiempo vemos algunas características de la configuración de ese servicio. Y al final pues vamos a hablar de algunas conclusiones y los próximos pasos que esperamos que ustedes puedan seguir para continuar en el camino de aprovechar todas estas oportunidades que nos brinda los servicios en la nube, toda esta tecnología que ya hace más de 10 años viene punteando frente a todo el componente de tecnología, y por supuesto para que a través de Ingenium ustedes puedan seguir avanzando en sus carreras profesionales y sobre todo aprovechando pues que estas iniciativas los llevan a ustedes a conocer tecnologías, digamos, en tendencia. Bueno, entonces, cuando yo planteo ahorita un poquito en la introducción, el temario, les decía que lo primero de lo que íbamos a hablar precisamente la Microsoft, algo que escucho también pues a ustedes al momento de tomar la decisión de estar aquí en este webinar, también lo hacen porque obviamente han ido en sus trabajos, en su día a día, de pronto en las oportunidades de trabajo a las que quieren aplicar, eh, han observado que existen muchas posibilidades Por favor, unos minutos. Me voy a comunicar con el docente.
Por favor, unos minutos. El ingeniero ha tenido problemas con la conexión de internet. En breve se va a estar conectando otra vez. Parece que se desconectó. Yo estaba hablando. No sé hasta dónde me escucharon. No sé hasta dónde me escucharon, porque se parece que se desconectó por alguna razón. Estaba usted como en la segunda diapositiva haciendo la presentación, ingeniero. Ok. Bueno, espero no repetir mucho. Entonces les estaba diciendo, ya vuelvo a compartir. De pronto si se me llega a ir, no sé por qué se fue la conexión, qué raro. Esperen un momento. Sí, parece que hubo como un salto de red. Esperen un momento. Yo valido acá que si hay algún problema de red en algún momento. Dime un segundo, yo dejo aquí una pruebita de red, de PIN, para saber si hay algún salto en algún momento, si vuelve a pasar. Entonces les decía, Microsoft Azure en el cuadrante mágico de Gartner, en el componente de nube, está ubicado como número 2 como proveedor de nube mundial y cuenta con más de 60 regiones globales con data center, con centro de datos disponibles para alojar más de 200 servicios que tiene disponibles tanto para nubes privadas, nubes públicas o nubes híbridas. Y yo les estaba diciendo, no sé si alcanzaron a escuchar o se cortó en ese momento, que si yo les preguntara cuando han buscado empleos o cuando ustedes buscan oportunidades de trabajo, les llegan oportunidades de trabajo, ¿cuántas de ellas incluyen conceptos o ofertas relacionadas con temas de Microsoft Azure o Amazon Web Service o AWS o nubes de Google? ¿Cuántas oportunidades o si alguno de ustedes ha tenido esa situación? Me gustaría saber si sí se les ha presentado, han aplicado ofertas y han tenido la experiencia de que muchas de ellas mencionan la nube de Microsoft, o sea, Azure, o algunas mencionan conocer también de AWS o de la nube de Google. Cuéntenme si sí o no, si quieren responder ahí en el chat. ¿Cuántos han tenido, si alguna vez, entonces si por ejemplo Anderson, Alexander, Ariana, bueno, Ariana es nuestro apoyo acá ahorita en la presentación, pero las personas que están acá reunidas, ¿cuántas, si alguna vez se han enfrentado a tener una oferta de trabajo donde les planteen servicios en la nube? Quisiera saber ahí por el chat que me digan sí, no, algunas veces me ha pasado, no me ha pasado. Ahí por el chat me pueden responder para yo saber si estamos en lo cierto, porque creía que es muy común, ¿cierto? Por lo menos yo que interactúo mucho en LinkedIn, sí veo muchas, me llegan muchas ofertas, obviamente va muy orientado a nuestro perfil, pero si yo empiezo a buscar alguna oferta de trabajo, seguramente pasa mucho. Por ejemplo, aquí está el Tom Full Azure, ya se solicita, dice Alexander, siempre piden en Perú mayormente Azure, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí ven? Entonces, por eso les preguntaba, y Python la mayoría. Entonces, por ejemplo, yo que me muevo mucho también en el tema de analítica, Python es uno de los lenguajes o skills más pedidos, ¿sí? Y dentro de Azure hay servicios que me permiten a mí implementar todo un framework, todo un marco de trabajo para trabajar con tecnologías basadas en Python como Spark, ¿sí? Sin necesidad de implementar pues una gran infraestructura, ¿sí? Como lo vamos a ver ahorita pues con uno de los conceptos que vamos a ver. Entonces, Python está muy relacionado con nube, ¿sí? ¿Por qué? Porque
anteriormente, antes de existir toda esta capacidad de nube en los diferentes fabricantes, especialmente en Microsoft, para yo implementar, y todavía nos pasa, para yo implementar unos scripts de Python, me tocaba instalar unas librerías, todo el programa y instalar Anaconda, ¿cierto? Pero ya esto con la nube se nos ha vuelto simplemente que yo utilizo un servicio que me permita implementar o desplegar todo un marco de trabajo, un framework con capacidad de procesamiento, de memoria, y ahí correr mi código. Sin necesidad en muchas ocasiones de necesitar, parece que se volvió a descompartir la pantalla, sin necesidad de necesitar muchas veces grandes infraestructuras, ¿cierto? Entonces aquí cuando hablamos, por ejemplo, aquí también César, un tocayo me dice, a pesar de que el developer es transparente al nube, ¿cierto? Muchas veces implementar todos los servidores físicos, todo el tema de instalar programas, comprar infraestructura física, pues tiene un costo, sobre todo en todo el tema de capacidad, ¿cierto? Todo lo que llamamos CAPEX, ¿sí? Todo el tema que en la terminología actual se llama CAPEX, gastos de capacidad, toda la inversión que tenemos que hacer en infraestructura. Entonces lo pregunto por eso. Miren que varios de ustedes, gracias por el aporte, me dicen, Alexander ya se solicita, César, Guillermo dice siempre piden en Perú mayormente Azure, Elton dice full Azure, Elton Valdés también me dice, bueno, Python, por eso reforzaba un poquito algunos servicios o mencionaba de servicios que hay en Python como Databricks, en Azure como Databricks, como Synapse Analytics, como Fabric, que es un servicio que integra muchos servicios que trae Azure, para que ese desarrollo y para que esas implementaciones, por ejemplo, de Python o como vamos a ver ahorita en infraestructura, pues no impliquen demasiada demanda en gastos de capital. Entonces la mayoría, miren que los que me respondieron, seguramente han experimentado que se requieren estos tipos de tecnologías para poder aplicar a ciertos trabajos. Y no solamente en administración como de lo que estamos hablando acá, sino como ya tocaba en temas de desarrollo de aplicaciones, en temas de análisis de datos, de almacenamiento de datos, de ciencia de datos, de data science, bueno, en fin. Como les decía, más de 60 regiones globales. Yo tengo aquí, les quiero mostrar aquí un mapa del mundo, de nuestro planeta, donde yo puedo ver precisamente en qué regiones del mundo hay data centers de Azure. En todos los 5 continentes, en América, en Europa, en África, en Asia y en Oceanía, encontramos data centers. Sí están viendo, ¿cierto? En la pantalla están viendo el mapa interactivo que me muestra dónde hay data centers de Azure. Entonces, estos que están en verde, ¿sí? En la leyenda verde, estos que vemos que son la mayoría en verde, son data center o regiones disponibles. Yo les voy a compartir acá a ustedes en el chat esta URL para que la tengan ahí y la exploren con más tiempo, ¿cierto? Y puedan entonces ver esto que yo les estoy mostrando. Permítanme, ya les comparto aquí en el chat. No me deja, ¿sí? No, mentira, sí, a todo el mundo. Lo voy a pegar acá, ¿listo? Entonces, acá esto es en tiempo real, mire, es un mapa muy interactivo donde vemos, por ejemplo, obviamente el país donde más tenemos data center, pues es en Estados Unidos, en todas las regiones, en el este, en el oeste. En el este tenemos más de 2 regiones, en el oeste también, en el centro, en el sur, en el norte de Estados Unidos. Entonces aquí yo me puedo parar, mire, el este central de Estados Unidos, el oeste, perdón, 2 de Estados Unidos. En todas estas regiones hay diferentes data centers donde cuando yo despliego un servicio como el que vamos a ver acá en el webinar, decido dónde lo voy a ubicar, ¿cierto? Hay en Norteamérica, en Sudamérica hay disponibles en 2 países, en Chile y en Brasil.
y próximamente va a haber otra región de Brasil. Actualmente hay en Brasil del Sur y se proyecta otra región en Brasil, como en el centro de Brasil o como hacia el norte de Brasil. En Europa también hay en varios países, Alemania, bueno, hay en Suiza, hay en Austria, en Polonia, en Alemania, en el este central de Alemania, en Bélgica, en el oeste de Europa, en Francia central, bueno, en fin. Lo mismo, en África, por acá y en el sur de África, Suráfrica Norte, perdón, en Suráfrica del Norte, hay acá. Se proyecta también uno en África Central. Acá también en Asia, creo que hay por acá, hay en China, miren, en China Norte 3, China Norte, bueno, en fin. Ahí está ese mapa que es interactivo totalmente, donde yo puedo ver en qué regiones del mundo tengo centros de datos o Microsoft tiene centros de datos para que yo pueda crear servicios en nubes públicas o nubes híbridas. Entonces quería mostrarles precisamente como parte de lo que hoy queremos que ustedes conozcan y regalarles ese mapamundi interactivo. Como planteamos aquí en el slide, yo plantearía tres razones prácticas para estar aquí hoy, ¿cierto? Y para que ustedes pues se animen a seguir explorando este tipo de programas como los que Ingenium les está ofreciendo o les ofrece, o este tipo de capacitaciones como las que estamos ofreciendo. Primero, y yo ahí me voy a poner como ejemplo, existen certificaciones que se llaman así, basadas en roles, orientadas a los roles que se desempeñan en la industria. En el caso de Microsoft Azure, orientado a esos roles que se desempeñan en la industria de tecnología. En el caso particular del programa que promueve Ingenium de administración de infraestructura en Azure, hay dos exámenes de certificación orientados a la parte de fundamentos de infraestructura y otra a nivel de administración de infraestructura en Azure. Pero así como esos dos roles de administrador de infraestructura desde la parte de fundamentos y ya en la especialidad, existen una gran variedad de certificaciones que tienen una connotación internacional, ¿sí? Al mencionar que es una connotación internacional, quiere decir que son válidas tanto en Perú como en Colombia, como en España, como en Estados Unidos, como en China. Y eso, por supuesto, abre el camino, nos abre a nosotros el camino como profesionales de tecnología para poder, obviamente, si tenemos algunos skills adicionales como el idioma, si vamos a buscar en el mercado de Estados Unidos donde se hable otro idioma, pues si manejamos ese idioma, pues podemos tener las puertas abiertas en otros países por fuera de nuestro país, ¿sí? O en el caso de ustedes, Perú, pueden buscar mercado en Estados Unidos, en Europa, en Países Bajos, si manejan los idiomas y obviamente esas certificaciones les van a avalar la capacidad y los skills que mide ese rol. Entonces, yo les mencionaba, Ingenium les ha venido trabajando ya desde el año pasado un programa de administración, pero así como ese hay toda una serie de roles a nivel de ingeniería de datos, roles a nivel de análisis de datos, roles a niveles de desarrollo, de ciencia de datos, de inteligencia artificial, funcionales en toda la parte de Dynamics, a nivel de Power Platform. Microsoft tiene una serie de certificaciones orientadas a roles y especialmente que se enfocan en roles orientados a trabajar con entornos tanto locales como también y mucho más a nivel de nube, la nube de Microsoft. Entonces, las certificaciones son reconocidas de forma internacional y yo les decía, me pongo como ejemplo porque durante más de 20 años, podría yo decir, el tiempo pasa muy rápido, pues me he movido mucho en el tema de certificación, ¿sí? Arranqué por allá en el año 2004
2004, 2005 con SQL Server 2005 y ahí empecé a meterme todo el tema de certificación y ya más o menos hace unos 10 o 15 años Microsoft cambió un poquito el esquema de certificación para orientarse a certificación basada en roles. Entonces, esa es una gran razón por la cual pues ustedes están hoy acá, ¿cierto? Y seguramente vale la pena que estén acá para que les contemos este tipo de cosas. Segundo, si ya trabajamos, por ejemplo, algunos de ustedes, y ya varios lo mencionaba, trabajan con productos Microsoft, ejemplo, Office 365, Teams, Ofimática en la nube, SharePoint, bueno, todo lo que tiene que ver con soluciones de Microsoft, servidores locales, aplicaciones, pues obviamente Azure es la continuación lógica de que deberíamos seguir para evolucionar, ¿cierto? Para pasar de pronto de solamente conocer lo que es on-premise o local, sino también para irnos a como hablábamos ahorita y por eso lo preguntaba, a temas que están fuertes y que llevan ya varios años en tendencia y que obviamente van a seguir creciendo con todo lo que tiene que ver con nuevas soluciones como temas de inteligencia artificial. Entonces, el ecosistema de Microsoft de cierta manera se completa cuando yo empiezo a conocer acerca de la nube. Otro elemento importante y que señalamos aquí es que yo en la nube, especialmente en Microsoft Azure, pago por lo que uso. El modelo de Azure es un modelo de pago por uso. No necesito invertir grandes cantidades de dinero en hardware, o sea, en grandes centros de datos, donde tengo que preparar el centro de datos para el aire acondicionado, la energía, comprar grandes racks para poner mis servidores físicos. Eso sin mencionar que con el paso del tiempo esos servidores físicos van a perder, obviamente se van a desactualizar, va a tener que aumentar la capacidad de los servidores y en muchos casos se van a quedar cortos para poderle sumar más recursos y seguramente van a requerir más recursos a medida que esas aplicaciones que de pronto corren allí en esos servidores pues van incrementando su carga. Entonces, el servicio o los servicios de Azure o el modelo de Microsoft Azure es un modelo de pago por uso, con poca inversión, casi que nula en hardware, y pago por lo que yo voy configurando, por lo que voy creando y por lo que voy usando en la mayoría de los casos. Y se puede hacer de forma replicable y escalable. ¿Qué quiere decir esto? Yo, como mencionaba ahorita, cuando tengo una infraestructura física, pues tengo algunas limitantes en cierto momento ya para hacer crecer mi hardware o aumentar memoria o aumentar CPU o aumentar disco. A veces se convierte en un tema muy difícil porque de pronto los servidores que tenía con el paso del tiempo no van a soportar más aumentar recursos. Entonces, crecer en disco, crecer en memoria, crecer en CPU a veces es casi ya que imposible y eso puede llevarme a mí inclusive a implementar o a tener que diseñar todo un proyecto para poder mover toda esa infraestructura a otros servidores. En el caso de Azure, al ser un modelo de pago por uso, también me ofrece la posibilidad de escalar, o sea, de crecer o de decrecer, porque en algunas ocasiones de pronto sobreestimé alguna infraestructura y de pronto me doy cuenta que necesito de pronto hacerla más pequeña. Yo lo puedo hacer muy fácilmente. Ahorita les voy a mostrar un poquito acerca de eso, cómo puedo aumentar recursos o cambiar el tamaño de una máquina que implemente una máquina virtual de una forma muy sencilla, ¿cierto? Y con muy poca indisponibilidad del servicio. Entonces, esas tres razones prácticas me llevan a ver la importancia de Microsoft Azure y por supuesto pues de que valga la pena estar aquí este tiempo en este webinar. Algo fundamental y antes de entrar pues a la parte que a veces nos gusta mucho y es la parte práctica, necesitamos hablar de tres conceptos que van a aparecer constantemente en el programa de administración de infraestructura en Azure y como les decía en algunos de los cursos o de las certificaciones que están disponibles y normalmente tres conceptos de los cuales se habla mucho cuando hablamos de nube.
El primero de ellos es el concepto de lo que es, voy a poner acá, bueno, aquí se puede escribir, venga a ver. Así, aquí puedo marcar. Entonces voy a poner aquí un colorcito rojo para ir marcando. El concepto de lo que es IaaS. IaaS en inglés es el anacrónimo de Infrastructure as a Service o infraestructura como servicio. Siempre que hablamos de servicios en la nube, tenemos presente IaaS como una de las alternativas para implementar soluciones en la nube. Cuando hablamos de IaaS, como se me indica, estamos hablando de servidores que ya no van a estar físicamente, que yo no voy a administrar en un centro de datos físico propio, sino que vamos a poder desplegar, como les decía, en cualquiera de esas regiones que les mostraba ahorita en el mapa y que ustedes pueden ver ahorita interactivamente si copian y pegan en su URL es eso que les pasé. Entonces, servicios de IaaS hace referencia a la implementación de soluciones, una solución con su sistema operativo, su disco, su memoria, su CPU. Específicamente, las máquinas virtuales podríamos mencionarlas como el mejor ejemplo de infraestructura como servicio. Y es lo más cercano a lo que tenemos físicamente o lo que llamamos on-premise o en sitio, lo que implementamos en, como les decía ahorita, en un data center físico, donde tenemos un rack, donde tenemos varios servidores físicos que son propiedad de la compañía o en algunas ocasiones alquilamos con proveedores de infraestructura, alquilamos servidores y ahí montamos nuestra infraestructura, pero siguen siendo servidores físicos. Cuando hablamos de IaaS, de servicios y el concepto de IaaS en los servicios en la nube, es poder desplegar esa infraestructura física, pero llevada a un modelo de implementación en la nube de Microsoft, donde podemos desplegar ese tipo de servicios como las máquinas virtuales, que van a tener su disco, su memoria, su interfaz de red, su CPU, y todo el software que puede instalarle con su sistema operativo adicional en un centro de datos en las regiones, en alguna de las regiones que yo decida donde quiero que quede esa máquina virtual. Yo como empresa, como organización, voy a seguir siendo responsable de la actualización del sistema operativo, de los parches del software que instalé ahí, por ejemplo, si instalo un SQL Server, de los antivirus, de la administración de la red. Y Microsoft es responsable de garantizarme que ese servicio que yo desplegué en ese data center, en esa región, esos data centers de una región que escogí, por ejemplo, el este de Estados Unidos, si yo despliego una máquina virtual allí, tenga garantizado un nivel de servicio si llega a haber algún fallo en ese host, o sea, donde implementé, en el data center donde implementé mi máquina virtual, poniendo un ejemplo de uno de los servicios, digamos, que más se orientan al tema de IaaS. En el caso del día de hoy vamos precisamente a hacer una demostración muy rápida de lo que es una implementación de una máquina virtual. Entonces, como les decía, yo como administrador en la organización, cuando implemento una máquina virtual en Azure, administro el sistema operativo, todo lo que corra allí, las aplicaciones que instale allí, los datos que cree allí, los discos, la memoria, la CPU, la red. Y Microsoft se encarga de garantizar que el host, o sea, el data center donde yo implemente mi máquina virtual, esté disponible. ¿Listo? De igual manera hay un conjunto de alternativas como lo ya profundizamos en el programa de administración de infraestructura en Azure, que me permite manejar alta disponibilidad, recuperación de desastres, en fin. Entonces, si yo tengo un entorno físico y quiero irme a la nube, una forma, digamos, más fácil y sobre todo menos traumática de llevar esos servicios físicos de un servidor con aplicaciones o con datos o con un software, llevarlos a la nube, es implementar máquinas virtuales bajo el esquema o contexto de infraestructura como servicio. ¿Listo? Cuando hablamos de PaaS o Platform as a Service, el tema cambia. Cuando hablamos de plataforma como servicio, yo como organización, yo como administrador en la compañía de infraestructura, ya no soy responsable ni del sistema operativo, ni del almacenamiento,
donde se vaya, por ejemplo, a crear una base de datos en el esquema o en el enfoque de plataforma, y tampoco de elementos como la recuperación y los planes de backup. Entonces yo sigo administrando ¿qué? Los datos, si es una base de datos en el esquema de plataforma, y las aplicaciones, si es un esquema como un servicio de App Service, si es una base de datos de Azure SQL, pues de los datos. Pero yo como administrador no soy ya responsable del sistema operativo, de los data files, de las actualizaciones de los parches del motor de base de datos, si es un Azure SQL o si es una aplicación, tampoco del sistema operativo. Microsoft entonces se encarga, y aquí es algo que se llama administración compartida o responsabilidad compartida. Microsoft es el responsable de los backups, del sistema operativo, de donde está, por ejemplo, un servicio de pases, un Azure SQL Database o Azure SQL Postgres, cualquiera de esos son servicios de plataforma. Entonces Microsoft es el responsable de los backups de esas bases de datos, del sistema operativo donde corren esas bases de datos, de las actualizaciones de esos servicios de base de datos. Lo mismo si son servicios de aplicaciones bajo el esquema de plataforma como App Service, ¿sí? Como App Service, Microsoft es el responsable de la actualización del host, ¿sí? Yo soy responsable de ¿qué? De las aplicaciones, ¿sí? Del desarrollo de las aplicaciones y desplegarlas en un servicio. Ejemplos de PaaS, ya los mencionaba, los App Service. App Service es un servicio de plataforma para implementar aplicaciones bajo el esquema de plataforma. Quiere decir que yo ya no necesito un IIS en un sistema operativo, en una máquina virtual o en una máquina física para desplegar y hostear una aplicación que yo desarrolle, por ejemplo, en .NET. Otro ejemplo a nivel de base de datos es Azure SQL Database, o sea, bases de datos como plataforma. Ya no necesito una máquina virtual para instalar un sistema operativo y para instalar SQL Server. Tampoco soy responsable de actualizar o parchar el SQL Server. Ya no soy responsable de los data files, ni los logs de transacciones, ni los data files de la base de datos. ¿Listo? Eso en el enfoque de plataforma me lleva obviamente a que yo solo soy responsable de ciertos componentes. Allí la mayor responsabilidad de cierta manera en muchos aspectos de la infraestructura es responsabilidad de Microsoft. Y yo sigo con alguna responsabilidad, pero más orientado a que la base de datos sea eficiente, a que se construya, se hagan diseños adecuados, por ejemplo, en el caso de Azure SQL Database, a que se maneje un buen desempeño, que las consultas estén bien construidas, al igual que en el tema de aplicación. ¿Listo? Entonces, Azure ya pone el sistema operativo y la capa media. Yo me encargo de administrar, en el caso de servicios de base de datos, los datos, la eficiencia de ellos, la seguridad, en fin. Entonces, en PaaS hay mayor responsabilidad, o sea, ya es más 50-50, ¿sí? Pero mucha parte de lo que antes era responsabilidad de nosotros cuando es local, o sea, on-premise o es en IaaS, pasa a ser responsabilidad de Microsoft. En el caso de SaaS, SaaS es Software as a Service o software como servicio. Lo más fácil de entender que es SaaS es cuando ponemos de ejemplo soluciones como Microsoft 365 u Office 365, donde yo tengo un servicio de correo electrónico ya implementado, un servicio de ofimática en línea, una herramienta para manejar temas de comunicación como Teams, un servicio para manejar temas de colaborativos o de portales de intranet y de internet como SharePoint Online, por mencionar algunos, ¿cierto? Office 365 es el mejor ejemplo de lo que es SaaS, donde yo tengo ya un software desarrollado, donde Microsoft administra absolutamente todo, tanto el software como la seguridad, todo. Y yo solamente me encargo de configurar, de mejorar la presentación de mis portales, de que esté ligado a un dominio que yo adquirí, pero todo ya está implementado. O sea, cuando yo utilizo Microsoft 365, que es un ejemplo de SaaS, yo como administrador ya no me preocupo de tener que instalar un servidor de correo electrónico, de instalar toda una granja de SharePoint, sino que yo simplemente pago
la organización paga por un valor de licencia por usuario por mes, dependiendo de la edición de Office 365 o Microsoft 365, están habilitadas una serie de características o de software que yo puedo utilizar como usuario siempre y cuando tenga asignada una licencia de Microsoft 365 o de Office 365. Y simplemente la organización paga por esas licencias mensuales por usuario, ¿sí? Que compramos 15 licencias de usuario de Office 365 E5, que me da cierta capacidad para hacer muchas cosas, tanto de ofimática como de SharePoint, como de Teams, algunas limitantes en algunos aspectos, Power BI, ¿cierto? Fabric, gratuito, y si de pronto llegan 5 integrantes nuevos a la compañía, pues compro las 5 licencias adicionales y se las asigno a sus usuarios. Eso por mencionar a grandes rasgos lo que es SaaS. En SaaS yo ya no tengo que implementar absolutamente nada y gran parte de la responsabilidad en toda la implementación y el funcionamiento pues es de Microsoft. Y ya yo me encargo de administrar, ¿cierto? De administrar la plataforma. Entonces, esos 3 conceptos son supremamente importantes para cuando yo me lanzo a trabajar con entornos de nube. Obviamente el secreto está en decidir en qué momento me voy por un servicio de IaaS, en qué momento me voy por un servicio de PaaS y por supuesto en el caso, por ejemplo, que yo planteaba de Office 365, pues si decido irme por servicios como Office 365, que son servicios de SaaS, de Software as a Service. Eso es fundamental y lo que les decía para cuando yo tomo decisiones frente a que si voy a implementar una base de datos o voy a migrar una base de datos que está local, ¿cuáles de los paradigmas o de los contextos voy a utilizar? Servicios de PaaS, servicios de IaaS o en el caso de software, servicios como Office 365 que se enmarcan dentro de SaaS. Ahora, cuando yo voy a implementar servicios en la nube, pues voy a necesitar especialmente de algunos aspectos a tener en cuenta y uno de ellos es cómo es la jerarquía de los servicios o de la implementación de servicios en Microsoft Azure, ¿sí? Entonces, ahora que ya hablamos un poquito de esos conceptos de lo que es IaaS, de lo que es PaaS, de lo que es SaaS, es importante entender un poquito un concepto que a veces causa confusión al principio en Azure y que es importante dominar antes de irnos a la parte de demostración. Azure tiene una jerarquía, imagínense ustedes a nivel de capas, tiene unas capas de jerarquía y la primera capa es la capa que llamamos de inquilino o de tenant. Microsoft hace aproximadamente, yo diría que para un par de años, unos 3 o 4 años, cambió el nombre de un servicio con el que implementábamos algo que se llamaba, pero generaba confusión con los entornos locales, y se llamaba Azure Active Directory o directorio activo de Azure. Eso suena mucho, seguramente a los que trabajan, les suena mucho a los que trabajan con infraestructura, sobre todo infraestructura física, al servicio de directorio activo que tiene Windows, que tienen los servidores server. Por eso Microsoft decidió cambiarle este nombre de directorio activo de Azure por Microsoft Entra ID. ¿Y por qué menciono Microsoft Entra ID? Porque Microsoft Entra ID es el servicio de autenticación, de autorización, de manejo de grupos de usuarios de Microsoft en general, tanto para servicios de Azure como para los servicios de SaaS de Office 365. Y allí, para yo poder empezar a trabajar con Azure, la organización va a necesitar un inquilino o tenant, como dice acá, para poder trabajar dentro de la plataforma de Azure para crear servicios o recursos. ¿Listo? Entonces, lo primero es nuestro tenant. O sea, cuando yo voy a planificar o voy definitivamente a trabajar con servicios en la nube en una organización, lo primero es contar con un Entra ID que se crea o que se define a partir del inquilino o el tenant que vamos a crear, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero, el inquilino. Digamos que es como nuestra capa inicial. Luego, dentro del tenant o dentro del inquilino que hayamos creado, que hayamos definido, puedo tener
una o varias suscripciones. Acá lo menciona en inglés, subscription o suscripciones. Las suscripciones, dice acá como para entender un poquito muy orientado a nuestra cuenta de cobro. Cada suscripción tiene un método de pago y todo lo que creamos dentro de una suscripción se factura allí. O sea, se factura dentro de esa suscripción. Quiere decir que una organización que tiene un tenant, un inquilino, puede tener una o varias suscripciones y en esas suscripciones puede crear servicios de Azure, máquinas virtuales como IA, en el paradigma o contexto de IA, bases de datos de Azure SQL, en paz, App Service, discos administrados, soluciones de almacenamiento, contenedores, Docker, bueno, todo lo que Azure Fabric, Synapse, Databricks, bueno, todo lo de inteligencia artificial, ¿cierto? Todos los servicios de inteligencia artificial que tiene Microsoft, todo eso se puede crear en una o varias suscripciones. Usted dirá, bueno, pero ¿para qué tener varias suscripciones? En muchas ocasiones se trata de aislar los servicios que tiene la organización, de pronto para facturación, de pronto para aislar diferentes entornos o ambientes en todo el ciclo de vida de las organizaciones, de las aplicaciones o bases de datos de las aplicaciones. Entonces, de pronto yo decido en una suscripción tener todo lo que tiene que ver con entornos de desarrollo, en otra suscripción todo lo que tiene que ver con pruebas, en otra suscripción todo lo que tiene que ver con producción, por ejemplo. Otro escenario puede ser que de pronto administramos varias organizaciones, varias empresas, entonces puedo tener un solo tenant, y de pronto quiero dividirlo de una organización que manejo sobre el mismo tenant en una suscripción, otros servicios de una organización en otra suscripción y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque como les decía, cada suscripción maneja una cuenta de cobro independiente, una facturación independiente. En muchas ocasiones no se quiere mezclar. También puede ser, por ejemplo, por centros de costo. Yo tengo un centro de costo para la parte financiera en mi organización, otro centro de costo para la parte de recursos humanos, otro centro de costo para la parte de producción. Y yo no quiero mezclar los servicios porque quiero manejar facturaciones independientes para que al manejar el centro de costo yo pueda contablemente y en todo el tema de costos manejar cuánto me genera en costos cada una de las suscripciones divididas por centro de costo. Ahí di 3 ejemplos por los cuales de pronto una organización podría definir que en un mismo tenant, en un mismo inquilino, en un mismo directorio, yo tenga varias suscripciones, ¿vale? Otro elemento que vendría después de las suscripciones, entonces yo puedo tener una suscripción o varias y en cada suscripción los servicios o recursos, también los llamamos recursos o servicios. Una máquina virtual de Azure es un servicio o recurso. Una base de datos de Azure SQL es un servicio o un recurso. Un área de trabajo de Databricks es un servicio o un recurso. Los llamamos de ambas formas, ¿listo? Cada uno de esos servicios que yo acabo de mencionar debe pertenecer o debe estar creado sobre un grupo de recursos. Y allí entra el otro elemento, en la jerarquía, y son los resource group en inglés o grupos de recursos. Podríamos decirle que es una carpeta, aunque no lo es, que agrupa servicios de Azure dentro de una suscripción. También podemos decir que en una misma suscripción puede haber varios grupos de recursos. Entonces, el ejemplo que les planteé ahorita, yo quiero manejar solo una factura, pero quiero saber cuánto me cuesta por grupo de recurso los recursos relacionados con un entorno. Entonces, otro escenario, una sola suscripción, varios grupos de recursos y en cada grupo de recursos todos los servicios o recursos de Azure que tienen que ver con un ambiente o environment en inglés específico. Entonces podría crear un grupo de recursos para los servicios de desarrollo, un grupo de recursos para los servicios de pruebas y un grupo de recursos para los servicios de producción. Eso me va a permitir también controlar cuánto estoy gastando en cada ambiente, cuánto me está costando todos los servicios por grupo de recursos. Ese es
otro ejemplo. O el ejemplo de los centros de costos, también un grupo de recursos para el centro de costos de financiero, el centro de costos de facturación, el grupo de recursos para el centro de costos de recursos humanos, en fin, ¿cierto? Entonces los grupos de recursos son un recurso por sí también que de por sí que agrupa recursos de Azure. Si yo voy a crear una máquina virtual, ya les decía, debo especificar, como lo vamos a ver ahorita, en qué grupo de recursos la voy a crear. Y en un grupo de recursos pueden haber 0 o muchos servicios, muchos recursos de Azure. Entonces, el otro componente de la jerarquía, después del tenant, las suscripciones son los grupos de recursos y pueden haber N cantidad de grupos de recursos en una suscripción. Ahora, un grupo de recursos solamente puede estar relacionado con una suscripción, pero en una suscripción puede haber varios grupos de recursos. Y dentro de un grupo de recursos puede haber o 0 o muchos servicios o recursos en Azure. ¿Listo? Máquinas virtuales, redes virtuales, discos, IPs, grupos de seguridad de red, almacenamientos, son los que llamamos recursos, que es el siguiente nivel en la capa. Entonces tengo tenant, mi tenant de la organización, que pertenece al Microsoft Entra ID, que administra toda la parte de autenticación, usuarios, grupos y privilegios con Entra ID. Las suscripciones, dentro de las suscripciones hay grupos de recursos y dentro de los grupos de recursos que hay, recursos o servicios, también los conocemos como servicios. Entonces, los grupos de recursos, aquí dice como una carpeta lógica que agrupa recursos relacionados por proyectos, por ambiente, por centro de costo. Todo recurso debe vivir dentro de un grupo de recursos y ese grupo de recursos a su vez en una suscripción. Otra funcionalidad que me da el grupo de recursos es que yo tengo algunas configuraciones que son comunes, que pueden ser comunes para todos los servicios que tengo o recursos que tengo dentro de un grupo de recursos, y de igual manera cuando yo borro un grupo de recursos se van a eliminar todos los recursos que están dentro de ese grupo de recursos. También importante aclarar que yo, si quiero mover un servicio que tengo en un grupo de recursos, moverlo a otro grupo de recursos, lo puedo hacer. Lo mismo, yo puedo mover un servicio de un grupo de recursos que está en una suscripción a otra suscripción. También se pueden migrar. ¿Listo? Esa es la jerarquía, ¿cierto? Tenant, suscripción, grupo de recursos y recursos dentro de Azure, ¿vale? Otro componente que quisimos traer aquí a este webinar son las redes, ¿cierto? Aunque es un concepto que normalmente asusta a los que administramos infraestructura, porque no todos somos especialistas, por supuesto, en todo, y especialmente el tema de la red es un tema muy sensible. Es un tema muy sencillo en Azure. Antes de crear un servicio como una máquina virtual o, por ejemplo, una aplicación, se requiere un componente de red que se llama la red virtual o Virtual Network en inglés. Piensen en una VNet o una VirtualNet o una red virtual como un espacio de red privado de nuestra organización, pero en la nube, o sea, en Microsoft Azure. No un entorno físico, recuerden, sino un servicio de redes en Internet, o sea, en la nube, en Microsoft Azure. Quiere decir que nadie de Internet, por fuera de mi entorno, va a poder entrar a ese espacio de red si yo no soy como administrador explícito en conceder los privilegios suficientes para que desde esa red pública o de la red interna puedan conectarse a esa red privada. Usualmente cuando empezamos a hablar de todo el tema de nube, una de las mayores preocupaciones también, como lo mencionaba ahorita, y que se sentía complejo, era el tema de la red. Pero es algo que, como les decía ahorita, está garantizado en temas de seguridad. Entonces, esa red virtual permite la conexión desde Internet a esos servicios como máquinas virtuales, como bases de datos, como aplicaciones por Internet. Sin ese permiso que yo mencionaba, no explícito, no se va a poder uno comunicar a sus servicios. Al crear esa red virtual,
nosotros como administradores definimos un rango de IPs, así como lo hacemos en las redes físicas. Por ejemplo, como está acá, un rango entre 10.0.0.0.0 a 16 para separar una cantidad determinada de IPs en ese segmento de red, y internamente dentro de la red virtual también puedo definir o debo definir subredes para segmentar la red. Yo puedo decir, mire, esta subnet de la red principal, que es mi red virtual, voy a dividirla en varias subredes para que estos servicios que yo tengo trabajen con este rango de IPs de esta subnet, estos otros servicios trabajen con estos rangos de IPs y así sucesivamente. Como mínimo, una red virtual debe tener una subnet, ¿listo? Y yo lo defino cuando creo la red virtual, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, dentro de la red virtual se crean subnet que permiten segmentar la red. O sea, una subnet es un pedazo del espacio de red, ¿listo? Entonces, en un ambiente real podría tener varias subredes para servidores de web, otra para las bases de datos, otra para la administración, ¿listo? Hoy vamos aquí en el ejercicio a crear una subred. Entonces yo tengo redes virtuales, subredes, y puedo manejar reglas, como lo mencioné ahorita en el tema de autorización, reglas que sean comunes para un conjunto de redes virtuales o para una red virtual. Y ahí es donde entra el concepto de grupos de seguridad de red, donde yo puedo definir reglas de entrada y reglas de salida para garantizar o denegar el acceso a una red. Permitir o denegar, ¿listo? Acceso a través de reglas que puedo definir en los grupos de seguridad de red. Y finalmente, por ejemplo, máquina virtual, cuando yo creo una máquina virtual, como lo vamos a ver ahorita, yo tengo una IP privada que se usa dentro de la red virtual. Por ejemplo, en este segmento una 10.0.0.1, ¿sí? O puede ser no, porque es dentro de la red virtual. Entonces, por ejemplo, una 10.0.1.4 puede ser la IP privada de una máquina virtual que yo asocie a esta red virtual. Y también cada máquina virtual tiene una IP o puede tener una IP pública, que es la que se usa para conectarnos a través de Internet. Ese recurso también se crea como recurso independiente cuando yo creo una máquina virtual, como lo vamos a ver ahorita. Sin IP pública no se puede hacer conexión por escritorio remoto a mi máquina virtual, ¿vale? Ahorita vamos a ver un poquito de eso ya en lo que llamamos crear una infraestructura en menos de 30 minutos. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Sí me han escuchado bien? Sí, Acá hay algunas preguntas, veo. Me dice Pedro Torres, ¿se puede mover una máquina virtual de una suscripción a otra? Sí, siempre y cuando yo, obviamente como administrador, esté asociado a mi cuenta a esa otra suscripción y tenga los permisos suficientes. Listo, la podemos mover, la podemos llevar a otra suscripción siempre y cuando tenga los permisos suficientes. ¿Listo? ¿Vale? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a implementar nuestra infraestructura. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo ya tengo una suscripción asociada a una cuenta que yo tengo como trainer y voy a entrar al portal de Azure. Lo voy a hacer a través de una de las alternativas para desplegar y administrar servicios, y es un portal web que se llama así el portal de Azure. Entonces yo voy a entrar aquí a portal.azure.com. Voy a darle aquí mi usuario, mi cuenta. Voy a autenticarme acá. Y ahí voy a quedar ya en el portal de Azure. Por supuesto, mi suscripción
mi cuenta, perdón, puede estar asociada a varios directorios de suscripciones. O sea, puede estar asociado a varios tenant y a varias suscripciones dentro de ese tenant o esos tenant de esas corporaciones. Por ejemplo, pues si yo he trabajado con alguna compañía ayudándolos a implementar alguna solución, bien sea de infraestructura o de datos, ellos me toman mi usuario y me agregan como invitado a sus suscripciones para que yo tenga acceso de pronto a conectarme a sus máquinas virtuales si es que voy a trabajar con un tema de IaaS o a una base de datos como servicio en el esquema de plataforma. Entonces ellos me dan privilegios, obviamente me dan permisos para que yo solamente pueda hacer acciones que puedo poder hacer y mi cuenta puede estar asociada a varias suscripciones. Eso es lo que respondía yo ahorita cuando me preguntaban de si una máquina virtual puede moverse de una suscripción a otra. Entonces, acá lo mencionaba porque cuando yo voy aquí entro aquí al portal, en la parte superior, yo tengo acá una opción que dice cambiar de directorio. ¿Qué es cambiar de directorio? Cambiar de suscripción. ¿Sí? Y me aparece esta interfaz donde yo tengo, como les decía, asociado a varias empresas con las que he tenido algún contacto, suscripciones. De aquí de estas solo tengo dos. Una que es la que manejo en mi tenant para el tema de entrenamiento y otra de una organización con la que tengo ahí algún vínculo todavía. Yo lo voy a hacer aquí en mi suscripción quería mostrarles esto en mi suscripción que tengo asociada a este tenant, mi suscripción de Azure, pero quería mostrarles esta parte, cómo puedo ver los directorios o las suscripciones a las que tengo asociada a mi cuenta. Voy a ir aquí a la parte de inicio rápido o a este dashboard inicial y ahí tengo todos los recursos más creados recientemente y en la parte superior tengo algunas agrupaciones de los diferentes tipos de recursos que yo tengo. Cuentas de almacenamiento, grupos de administración, todos los recursos, suscripciones, grupos de recursos que lo mostré ahorita y mi Microsoft Entra ID, ¿cierto? Máquinas virtuales. Si yo le doy clic acá en máquinas virtuales, me aparecen todas las máquinas virtuales que yo tengo creadas en este directorio. Ahí tengo dos. Las dos están apagadas, están detenidas. Eso es parte del modelo a tener en cuenta en el modelo de pago por uso. La máquina virtual está creada, pero no me genera costo por su procesamiento ni por su memoria porque la máquina está apagada, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nos referimos con pago por uso. Si yo la prendo y la prendo por una hora, me van a cobrar por esa hora que la tengo prendida, ¿vale? Vamos a crear aquí entonces, primero que todo, un grupo de recursos en el orden acá, pues que yo planteé en la presentación, ¿cierto? Vamos a crearnos debajo de la jerarquía está mi tenant, ya estoy conectado a mi tenant de liondata.com.co, voy a entrar entre esta suscripción, que es una suscripción de trainer, de MCT, que tenemos los que somos trainers de Microsoft, tenemos acceso a algunos privilegios y uno de ellos tener una suscripción de Azure por un año, mientras que tengamos la membresía. Y luego viene el grupo de recursos. Entonces yo voy a crear aquí el grupo de recursos siguiendo el orden de la jerarquía. Voy a crear aquí un grupo de recursos. Voy aquí lo puedo hacer de varias formas. Voy a la sección aquí a los tipos de servicios de los grupos de recursos o puedo escribir aquí grupo de recursos y él me va a llevar aquí a esta sección. Lo voy a hacer desde acá. Le voy a dar clic acá y ahí voy a crear un grupo de recursos que se llame Webinar Azure. ¿Listo? ¿En qué región? ¿Recuerdan el mapa que les mandé interactivo con las regiones de Azure? Entonces, ¿en qué región lo quiero? Entonces, aquí están las regiones disponibles. Miren que coinciden con muchos de los que les mostraba de Europa, de Asia, de África, de Sudamérica. Entonces, están las dos de Sudamérica que les mostraba interactivamente en el mapa, Brasil y Chile, el Reino Unido, Estados Unidos. Yo lo voy a crear aquí en el este de Estados Unidos. ¿Listo? Next, etiquetas o tags en inglés para manejar un par de valores, llave valor, para poder identificar mis recursos más fácilmente, manejar temas de facturación. Bueno, es algo opcional. Revisar y crear y create. Entonces, primer elemento, el Resource Group o grupo para seguir esa jerarquía. Tenant, suscripción, grupo de recursos. ¿Listo? Ese grupo de recursos se creó muy fácilmente, entonces se llama muy rápidamente. Y yo le puse demo, voy a refrescar acá, refresh.
Yo le puse Webinar Azure, ¿listo? Vamos a entrar al grupo de recursos. ¿Cuántos servicios tengo ahí? ¿Cuántos recursos? 0, miren, no hay ninguno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear dentro de ese grupo de recursos, según la demo, vamos a crear una red virtual. ¿Listo? Entonces ya creamos el grupo de recursos, vamos a crear una red virtual. ¿Vale? Entonces voy a ir acá al navegador y acá le voy a dar Create. Lo puede darle clic acá o acá, Create. ¿Qué tipo de recursos voy a crear? Entonces aquí se abre algo que se llama el Marketplace, ¿sí? Como el lugar de compras, el supermercado de Azure, Azure Marketplace. Ahí están toda la gama de servicios. Yo ahorita mencionaba en uno de los slides que tenemos más de 200 servicios disponibles. ¿Listo? Entonces yo voy a buscar aquí Virtual Machine, perdón, Virtual Network, porque vamos a crear la red virtual, Virtual Network. Acá entonces está la que yo estoy buscando, Virtual Network. Siempre hay una descripción, crear una sección lógica aislada en Microsoft Azure y conectar seguramente con ella, de forma segura con ella. Entonces voy a darle clic acá. Aquí está siempre una explicación. Todos estos servicios de Azure siempre incluyen documentación, videos, sitios específicos del servicio, en fin. Acá yo le voy a dar Create y aparece entonces en la jerarquía sobre qué suscripción lo voy a crear, miren, qué suscripción y dentro de qué grupo de recursos. Como me paré en el grupo de recursos de Webinar Azure, pues entonces ahí va a quedar parado. Sin embargo, aquí están el resto de grupos de recursos, pero yo lo voy a hacer en el grupo de recursos que acabamos de crear para el webinar. Entonces, Webinar Azure, nombre de la red virtual, entonces Virtual Network Webinar, ¿listo? ¿En qué región? En el este de Estados Unidos. ¿Listo? La voy a dejar ahí mismo. Next. Acá algunos temas de seguridad, cómo se va a cifrar, si vamos a manejar el firewall de Azure, bueno, en fin. Y acá vienen los dos elementos que me interesan por el momento. El rango de IPs, ¿sí? Entonces yo puedo cambiar el rango de IPs, yo puedo decir, yo quiero que aquí se maneje un rango diferente desde la 10.1, ¿sí? 00 hasta la 10.1, 255, 255. Eso me separa 65.536 direcciones IPs, ¿sí? Si yo manejo todas las posibilidades de este segmento de acá hasta el 16, van a haber 65.536 direcciones IPs. Y ese rango grande yo lo puedo segmentar en subredes. Subredes que yo puedo crear nuevas subredes para segmentar la red en diferentes servicios para que unos servicios vayan por una subred, otros por otra y así sucesivamente. O puedo trabajar siempre con mi subred por default. Yo puedo cambiar inclusive el nombre de esa subred por default. Puedo darle clic aquí en editar, cambiar los rangos de IPs y decir, por ejemplo, que aquí quiero manejar esa subred por defecto que me manejo ahí. ¿Listo? No la voy a cambiar. Entonces, redes y subredes, ¿vale? Vale, muy bien. Ahí se quedó un poquito pensando. Vamos a darle aquí en continuar. Las etiquetas, next. Y cuando termine de validar, la validación paso, create. Listo, entonces ahí ya creó la red virtual. Voy a ir al recurso y ahí vamos a ir a la red virtual que se llama Virtual Network Webinar. Listo, ya está creada. Ahí está en configuraciones, los rangos de direcciones, ¿sí? Como los que definimos ahorita, y las subredes, ¿vale? Vamos a volver aquí al grupo de recursos. Entonces en Home vamos a grupos de recursos y dentro del grupo de recursos de Webinar Azure vamos a encontrar dos recursos. Dentro del grupo de recursos vamos a encontrar un recurso por ahora y es la red virtual que se llama Virtual Network Webinar. Entonces está el tenant, la suscripción de MCT que yo tengo, de MSDN, el grupo de recursos Webinar Azure y dentro de ese grupo de recursos creamos
toda mi interfaz de red, el grupo de IPs para yo poder asociarlos a mis servicios dentro de Azure. ¿Listo? Y ahora sí vamos a pasar aquí en el mismo grupo de recursos a crear una máquina virtual. Entonces lo mismo, dentro del grupo de recursos le especifico que quiero crear un recurso y aquí voy a buscar en el Azure Marketplace Virtual Machine. Selecciono el servicio que quiero crear, Azure Service Virtual Machine. Azure Virtual Machine provee por demanda un servicio altamente escalable, seguro y de infraestructura virtualizada. Entonces vamos a darle clic ahí, voy a darle clic aquí en Create y lo mismo en la jerarquía, suscripción, grupo de recursos, máquina virtual. Entonces suscripción, grupo de recursos, máquina virtual. Ahí le voy a darle el nombre de la máquina virtual, entonces VM, webinar, región, en el este de Estados Unidos también. Acá hay un tema de alta disponibilidad, por ahora le voy a decir que no va a tener redundancia, infraestructura de redundancia, el tipo de seguridad, vamos a manejar una seguridad estándar. Y acá viene uno de los aspectos más importantes. ¿Qué imagen de máquina virtual voy a utilizar? Si es una máquina con un sistema operativo Linux o una máquina con un sistema operativo Windows, ¿cuál voy a utilizar? ¿Y en qué edición? ¿Sí? Y si también quiero que tenga algún software específico instalado. Obviamente todo eso puede llegar a incrementar los costos por hora de la máquina virtual. Inclusive podría, si yo necesito un SQL Server 2022 Enterprise Edition de 64 bits, sobre un Windows Server 2025, no sé, no recuerdo si exista, pero creo que sí, Data Center, puedo seleccionar una imagen que ya traiga todo ese software instalado. ¿Listo? Entonces, eso es la imagen. Yo voy a seleccionar acá uno de Windows, un Windows Server 2019, el que mencionaba, un Windows Server 2005 Data Center de 64 bits de generación 2. Pero miren que acá hay otras opciones. Como les decía, si yo necesito un SQL Server 2025 sobre un Windows Server y una edición developer de Windows Server, de SQL Server 2025, puedo seleccionar esa imagen. Y puedo crear una máquina virtual que ya tenga preinstalado SQL Server 2005 Enterprise Developer o la edición Developer. Yo voy a seleccionar aquí una de Windows solita, solamente con sistema operativo. El tamaño de la máquina, ¿sí? Entonces voy a seleccionar una máquina que me va a costar $109 mensuales, que tiene 4 CPUs virtuales y 16 GB de RAM. El nombre del usuario administrador, voy a usar cualquiera, ese nombre que es permitido, y la contraseña. Para poderme conectar al finalizar con escritorio remoto por RDP. ¿Listo? Acá está abierto el puerto. Si está abierto el puerto 3389, me voy a poder conectar después con ese usuario a esa máquina virtual. Los discos. ¿Qué discos voy a seleccionar para el sistema operativo? Pueden ser discos de estado sólido premium, discos de estado sólido estándar, discos mecánicos. ¿Qué tipo de discos voy a configurar? Yo voy a solicitar acá un premium. Ahorita lo voy a borrar todo cuando terminemos para que no me genere costos. ¿Qué discos y qué tamaño? 128 GB el disco y un disco de estado sólido premium, muy veloz, ¿sí? Adicionalmente, si vamos a almacenar ahí datos, está la opción de ponerlo en la versión Ultra Disk, mucho más eficiente, o sea, un volador de máquina con unos discos voladores. La red. Si yo no selecciono una red, él me crea una red, pero él detectó que en este grupo de recursos yo tengo una red creada que se llama Virtual Network Webinar, véala. ¿Sí? ¿Vale? Y ahí está mi red virtual. ¿Y en qué subred vamos a crear nuestro servicio? Y él crea la IP pública. ¿Listo? Él por defecto crea la IP pública. Entonces aquí estoy asociando mi máquina virtual a esa red virtual que creamos. Aquí algunos temas de administración, de monitoreo, de opciones avanzadas, etiquetas, revisar y crear. Y cuando yo le dé clic, vamos a cumplir con algo que mencionamos al principio del webinar. Estamos creando una infraestructura en menos de 30 minutos. ¿Listo? Create. Y más o menos va a costar $0.15 por hora. ¿Sí? Más o menos unos $100 al mes. Si la máquina está prendida, creo que un mes tiene 720 horas. Si la máquina está prendida 7x24, va a costar más o menos $100. Aparte del costo de los discos. Los discos y la IP pública tienen un costo adicional. Y el tráfico. Entonces ahí vamos a crear. Espero que
que termine rápidamente. Entonces, aquí estoy creando yo mi infraestructura. Obviamente, mientras que crea, vamos a estar viendo elementos como, más o menos se va a demorar unos 6-7 minutos apenas, y vamos a ver si yo duplico acá, nuevamente, yo voy a duplicar la pestaña, voy a ir aquí al grupo de recursos que acabamos de crear para el webinar. Aquí dupliqué la pestañita de Azure mientras que está creando ahí el recurso, ahí está haciendo deployment, miren, ya creó la IP, creó un grupo de seguridad de red para incluir las reglas para la red virtual. Y si yo voy aquí al home y vuelvo aquí al grupo de recursos, vamos a ver que dentro del grupo de recursos de webinar ya debe haber creado algunos recursos adicionales. ¿Sí? Entonces ya está, mire. La red virtual. Mire, ya la creó, ya creó la máquina virtual. La máquina virtual que se llama VM Webinar, la IP pública, un grupo de seguridad de red, una interfaz de red y el disco que creamos o definimos en el momento de la configuración para instalar y que corra el sistema operativo. Como le puse un disco muy veloz, muy eficiente, pero también un poco más costoso, pues la máquina va a subir a una velocidad impresionante. Listo, va a subir muy rápido. Eso espero en la demostración. Voy a ir a la máquina virtual, que ya terminó la implementación. Miren que aquí ya dice Your deployment is completed. Mire que no se demoró, o sea, me demoré los 30 minutos o tal vez menos porque hice toda la explicación. Pero realmente si yo hubiera creado todo en el momento de configurar la máquina virtual y desplegarla, no se hubiera demorado 10 minutos. Listo, miren que se demoró muy rápido, fue muy rápido el momento de la implementación. Entonces ya aquí entré a la máquina, a la configuración de la máquina virtual. Y dentro de la configuración, pues puedo ver que la máquina está corriendo, que puedo reiniciarla, que puedo detenerla. Quiere decir que en este momento me están facturando por esta máquina virtual. Pero listo, yo puedo decidir en qué momento la detengo. También hay una configuración acá interesante que es en la parte de automation. Aquí la voy a buscar. Auto shutdown. Yo puedo configurar que la máquina se apague a las 6 de la noche y desarrollar un script de PowerShell para que yo la pueda prender a un horario especial. Y finalmente lo que voy a hacer aquí en las opciones que tiene aquí en la introducción es hacer una conexión a través de escritorio remoto a esa máquina virtual. Entonces voy a descargar un archivito RDP. Aquí está la IP pública. También lo podría hacer con esa IP pública. Voy a conservar este archivito, lo voy a abrir y se va a abrir Remote Desktop o escritorio remoto, ¿cierto? La herramienta de escritorio remoto. Cuando yo le dé clic acá, va a abrir aquí el escritorio remoto. Voy a darle conectar. Me va a pedir usuario y contraseña. Entonces yo el usuario, él me tomó el usuario administrador, que fue el que yo di cuando creé la máquina virtual, y la contraseña que yo le especifiqué. Aceptar. ¿Listo? Voy a decirle que no me vuelva a mostrar este mensaje y sí. ¿Listo? Y con ese disco debería subir rapidísimo esa máquina virtual. Entonces yo estoy conectándome a la máquina virtual con el usuario administrador que definí cuando creé la máquina virtual y ahí me va a mostrar ya mi sistema operativo server con su disco C donde tengo 128 gigas, con el Windows Server instalado. Y ya puedo empezar a configurar el resto de mi servidor. ¿Listo? Entonces ahí está cargando, está la IP pública 40.87.24.2.13. Por supuesto, yo me pude conectar por dos motivos. Uno, el puerto de RDP está abierto y dos, pues yo tengo el usuario y la contraseña. Ahí se demoró un poquito en cargar, pero ahí ya está cargando. Aquí hizo que aceptar, incluye algo opcional y ya, ahí va a entrar. Me abre por defecto el Server Manager y ya ahí está la máquina virtual con su sistema operativo, tiene instalado algún software que viene predefinido como el Edge. En fin, mira, aquí está el disco en mi PC, el disco C que tiene 126 gigas, ¿sí? Y ya está instalado el sistema operativo. Entonces ya tengo una máquina virtual en la nube de Microsoft, en Microsoft Azure, sobre una red virtual y esos dos recursos más todos los que se crean cuando creamos la máquina virtual y la red, como la IP pública, como la interfaz de red, como la red virtual, como el disco sobre el que está el sistema operativo de esta máquina, están creados dentro del grupo de recursos. El grupo de recursos pertenece a una suscripción y la suscripción
a un tenant. Entonces aquí yo ya tengo mi máquina virtual, ¿vale? Entonces ya nos exploramos los recursos creados, nos conectamos por RDP y ya pues lo que falta es que yo borre ese grupo de recursos para que no se me genere ahí toda la facturación. ¿Qué hicimos hoy? Explicamos, entendimos un poquito la relevancia de trabajar con servicios en la nube, de capacitarnos, de entender la nube. Vimos conceptos como lo que es IaaS, lo que es PaaS, lo que es SaaS. Vimos un poquito sobre la jerarquía de los recursos en Azure y hicimos un ejercicio muy interesante relacionado con la creación de una infraestructura en menos de 30 minutos, ¿vale? ¿Qué camino sigue para ustedes? Pues que ustedes se animen y obviamente aquí ya los dejo con, no sé si todavía está Ariana, si va a hacer algún tipo de cierre. Sí. Ok, sí. Listo. Bueno, muy bien. Gracias a todos. Bien, muchas gracias, ingeniero, por compartir su conocimiento con nosotros. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si es que hay preguntas, por favor, para que las puedan dejar en el chat y el ingeniero nos pueda ayudar a absolver todas nuestras dudas. Claro que sí. A ver, vamos a esperar unos minutos para que puedan dejarnos todas sus preguntas. Ok. Bien. Creo que de momento ha quedado todo muy claro. Bien. En todo caso, muchas gracias, ingeniero. Vale, no, por ustedes, la sesión. gracias. Gracias a todos por la asistencia y pues nos estamos viendo ahí en el camino, ¿vale? Ingeniero, tenemos acá algunas consultas, a ver si las leo. Listo, Genaro. Sí, dale. Genaro Campos indica, buenas noches. ¿Por qué Azure es caro para su implementación? ¿Hay alguna manera de tenerlo gratis? Gratis, digamos que hay varios tipos de suscripción. Uno es el modelo de pago por uso, ¿cierto? Donde yo tengo que adquirir la suscripción, la puedo adquirir y empezar a pagar por lo que vaya creando y vaya usando. Cuando hablamos de caro, depende un poco obviamente de los servicios que creamos, de su tamaño, de su configuración y por supuesto de su uso. Si yo creo una máquina virtual y la dejo ahí prendida todo el mes, pues va a salir, dependiendo del tamaño de la máquina, pues costoso. Pero hay que ser responsables y obviamente tener claro que podemos optimizar esos recursos. Hay otro tipo de suscripción que es una suscripción gratuita que podemos crear en el sitio de Azure. Pueden buscar ahí en Microsoft Azure el tema de suscripciones gratuitas y la pueden crear, que les va a dar 30 días o $200 de saldo. Por 30 días pueden crear recursos que no les van a costar nada y luego pues deciden si quieren escalar esos servicios en una suscripción de pago. Y el otro ejemplo o la otra opción es tener una suscripción académica, tener una cuenta de Microsoft asociada a una universidad, a un school, a un colegio, y eso les permite crear una suscripción de estudiantil, ¿vale? ¿Cuál es la otra pregunta? Pedro Torres indica, ¿se puede cambiar el SKU de una VM en caliente? En caliente no, toca bajarla, apagar la máquina, cambiar el tamaño de la máquina o el SKU y volver a subir la máquina, ¿vale? Bien. Alex Venturo indica, si quiero poner una BD en Azure. Creo que se complementa con lo que dice abajo. ¿Me van a cobrar el CALS? No. Si yo creo una base de datos, una máquina virtual con SQL Server ya preinstalado, ahí estoy pagando ya el licenciamiento por procesador. ¿Listo? Por procesador. Bien, Genaro Campos. Genaro Campos tiene otra pregunta, indica, ¿y podemos implementarlo con DevOps para tenerlo de forma local? ¿Qué? ¿DevOps? Ahí no entendí mucho la pregunta. Bien, en todo caso ya nos aclarará la pregunta. Entonces no sería económico saber o especializarse en Azure si queremos implementar en nuestras empresas. Sale muy caro para la empresa. ¿Qué soluciones existiría? Vuelvo y le digo, yo digamos, no afirmaría que
sale caro siempre Azure. Depende mucho de la necesidad y de cómo vamos escalando y creciendo de acuerdo con esa necesidad. Si yo una vez voy a alojar una máquina que me vale $1,000 mensuales, pues por supuesto si multiplicamos por 12, pues va a salir muy caro. Pero si yo sé que voy a empezar a crecer gradualmente mi aplicación y que no necesito una máquina tan grande al principio y la prendo para que esté de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los fines de semana si no se usa, pues no la prendo, pues eso va a economizar. Ahora no solamente es el gasto en los servicios, es también hay que analizar en términos de hardware cuánto me ahorro, en términos de administración cuánto me ahorro. ¿Listo? Hay que verlo, pues en mi opinión, de esa manera, ¿vale? Bien. Renzo Castillo indica, si cuento con 90 licencia Microsoft 365 Business Standard, ¿puedo acceder a estos beneficios de Azure? Sí, creo que sí. No estoy 100% seguro, pero creo que sí. ¿Sí? ¿Vale? Howard Águila indica, ¿cuál es la diferencia entre un ASI y una VM? VM, ¿qué es un ASI? Aclárame qué es un ASI. ACI indica. ASI, ¿qué es? VM, máquina virtual como la que vimos ahorita. ¿Y ASI qué es? Howard. No sé, qué pena. ¿Listo? Bueno, Genaro ya... ya el Azure como... bueno, Azure como GitHub. GitHub es un software, tanto escritorio como en línea, para manejar todo el ciclo de vida de nuestros servicios, o sea, para manejar el repositorio de código fuente, hacer despliegues automáticos, bueno, todo el tema del ciclo de nuestras aplicaciones y proyectos. Existe una versión, uno de ellos es GitHub, y hay online o hay escritorio, y está Azure DevOps, que es el otro elemento que yo puedo trabajar para trabajar todo el tema de repositorio de mis aplicaciones y de mi código fuente. Entonces, localmente se puede GitHub. Azure es una plataforma que agrupa varias herramientas de administración. Una de ellas es el portal web. Localmente, más que GitHub, podemos trabajar con herramientas como PowerShell o como Azure CLI. Bueno, pero GitHub es otra plataforma que se integra con los servicios de Azure como repositorio de código fuente, ¿vale? Bien. Rudy Mamani consulta, ¿Azure sirve para proyectos IoT? Sí, de inteligencia de Internet de las cosas, sí. Azure tiene todo un hub, todo un centro de implementación de Internet de las cosas. Sí. Bien, Genaro indica, trabaja en una empresa de 2.600 empleados. Creo que es complementando la pregunta que ya había hecho. Sí, depende, es que yo no voy a licenciar digamos, depende de los servicios que vaya a implementar. Si estamos hablando de Office 365 o de Microsoft 365, pues digamos que hay que revisar el tema de SaaS, una licencia que permita manejar un valor, digamos, no tan costoso y dependiendo de los servicios que van a usar. Si hablamos de servicios en Azure, digamos que depende de lo que vamos a implementar, insisto. Los 2.600 empleados no necesariamente requieren acceso a las máquinas virtuales, sino a las aplicaciones. Entonces depende de lo que vayamos a implementar. Depende de lo que se implemente, la necesidad del negocio. Bien. Freddy Yucra consulta, buenas noches. ¿Se necesita adquirir licencias RDP para más de un usuario? Sí, es igual que las máquinas físicas. Tengo dos usuarios de RDP. Si quiero más, pues me toca adquirir más. Perfecto. Pedro Torres consulta, ¿se puede tener en cuenta para el ahorro las instancias reservadas? Sí, eso ayuda a ahorrar. Lo mismo, algo que se llama licenciamiento híbrido. Si yo tengo, por ejemplo, Windows Server Enterprise bajo el esquema de licenciamiento de Software Assurance, yo puedo ahorrar, marcar ahí un check en la creación de la máquina virtual y puedo ahorrar costos en la implementación de la máquina. Bien, bueno, Howard, complementando la pregunta de qué es un ASI, indica instancia de contenedor. Perfecto. Azure Container Instance es PaaS, ¿sí? Es un servicio de plataforma que me permite tener varias instancias de máquina en una sola plataforma. Y la máquina virtual es un servicio de infraestructura que tiene un sistema operativo propio,
que está montado sobre un host con su sistema operativo, sus discos, su memoria, su CPU. Pero Azure Container Instance es PaaS, ¿listo? Yo no administro el sistema operativo, ¿vale? Esa es una gran diferencia. Hay otras más, pero esa es una de las grandes diferencias, que el uno es IaaS, máquina virtual, el otro es PaaS. Por consiguiente, los contenedores, los Azure Container Instance, yo no administro como administrador el sistema operativo. Bien, Alexander Venturo consulta, ¿la VM que ha creado no me dejaría instalar por mi cuenta el SQL? Sí, sí se podría, lo va a dejar, pero yo tengo que tener, digamos, precaución con el licenciamiento, ¿vale? Para poderlo hacer, lo mismo, tengo que tener la modalidad implementada de mi licenciamiento bajo Software Assurance y tener Azure SQL Enterprise para poderlo hacer, ¿listo? Para manejar el licenciamiento híbrido. Pero sí se puede, o sea, yo lo puedo hacer, y inclusive si no tengo Software Assurance lo puedo hacer, pero pues la condición es esa, ¿vale? Bien, ingeniero, esas serían todas las preguntas. Hay una última. Ustedes nos capacitan, pero esa es para ti. Sí, exacto. Sí, Martín, Listo. en todo caso tendrías que consultarlo con el asesor que te ha enviado la invitación para esta sesión. Porque Listo. sí tenemos Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Bien. Me gustaría también compartirles el brochure del programa para que puedan revisarlo a más detalle. Enseguida lo voy a enviar. Bien, ya lo pueden descargar. Mientras, les voy indicando un poco, les voy dando mayor detalle respecto de los horarios, metodología y estructura curricular. Bien, el programa oficial de certificación como administrador de infraestructura Azure da inicio el 29 de abril. En este caso, este programa va a contar con 7 módulos, de los cuales ya conocemos a uno de los docentes principales. La metodología que se utiliza es en modalidad online sincrónica. Las sesiones son 100% en tiempo real. Contamos con docentes con maestrías y certificaciones internacionales. Contamos con la metodología teórica práctica, prácticas con casos reales, y contamos también con el aula virtual. Cada sesión se graba y se sube al aula virtual para que posterior a la sesión ustedes puedan repasar o consultar cualquier inquietud que se les vaya a presentar. Bien, por otro lado, la duración de este curso es de 47 horas académicas. Los horarios son los martes desde las 7:30 hasta las 9:30. Bien. Además, comentarles que, antes de despedirnos, quisiera compartir con ustedes una oportunidad exclusiva para todos los participantes de este webinar para que puedan acceder a un descuento especial en el programa de alta especialización que se les ha presentado. Bien, enseguida les voy a enviar la oferta para que la puedan revisar. Ustedes solo deben hacer clic en el enlace compartido en el chat para poder acceder a esta oferta. Los va a dirigir a un chat de WhatsApp para que puedan hacer todas las consultas que requieran. Bien. Los asistentes también recibirán un certificado por su participación en la presente sesión de webinar, el cual será enviado en un plazo máximo de 10 días hábiles al correo que registraron. Bien, a nombre de Ingenium, Escuela de Formación Profesional, les agradecemos su tiempo y participación. Esperamos verlos en nuestros programas y futuros webinars. Nos vemos pronto. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.